Muy buenos días, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta mañana hermosa del Señor me acercó una vez más a través de este medio a ustedes para poder leer la palabra del Señor una vez más. De paso, les saludo, les bendigo y les deseo un día especial en parte de Dios para que usted pueda disfrutarlo juntamente a su familia, a su congregación, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que esté, que usted pueda disfrutar este tiempo hermoso que Dios nos ha regalado. Pero es importante que leamos la palabra del Señor todos los días fielmente para que en ella podamos encontrar las palabras de vida eterna. Así que le invito a que lea la palabra de Dios todos los días. Nosotros estamos utilizando un sistema que es leer un capítulo al día y usamos esta herramienta, el diario devocional por nuestros hijos 2020. Usamos esta herramienta la cual nos dice qué capítulo leer para cada día. Y como ustedes pueden ver para el día de hoy, miren, ya aquí ya terminamos el libro de Nehemías y empezamos el libro de Marcos ahora. Así estamos alternando ciertos evangelios entre libros importantes que queremos leer en este año. Y entonces leímos Mateo primero, luego pasamos a Nehemías y ahora volvemos al evangelio de Marcos. Y para el día de hoy, miércoles 12, como ven acá, miércoles 12 de febrero, nos corresponde la lectura de Marcos capítulo 2. Saludamos a la pastora, mi esposa Nancy Carrillo, por estar ahí en sintonía con nosotros. Igualmente a todos aquellos que ya están tal vez rumbo a su trabajo o están en su casa, donde quiera que estén escuchando, que Dios les bendiga. Ahí está nuestro amigo Phil Martínez también. Phil, God bless you. Thank you for watching us. We are reading the Bible one chapter a day, and today we're reading Mark 2, chapter 2. So we're gonna, just do a summary, see what happened in that time and what we can, grasp that will help us on being better beings in this land. So vamos a seguir entonces leyendo el capítulo número 2 de Marcos. Haciendo un pequeño resumen, nos recordamos que el día de ayer vimos el primer capítulo donde hablaba del ministerio de Jesucristo cuando fue bautizado. Hablamos sobre Juan el Bautista. De igual manera vimos todos los milagros que él empezó a hacer y empezamos a ver que ya empezaban gente a preguntarse que de dónde él sacaba este poder y se asombraban, pero muchas personas fueron salvas, fueron restauradas, fueron libertadas y también fueron sanadas por nuestro Señor Jesucristo. Vimos también cómo en ciertas ocasiones gente que era sanada, en vez de quedarse calladita como él les había pedido, iban y predicaban el evangelio por el gozo que había de haber sido restaurados. Así es lo que trae las buenas nuevas del Señor, traen gozo y traen alegría a nuestras vidas. Pues en el día de hoy, en el capítulo 2, vemos a Jesús siguiendo sanando, ¿verdad? Y en este caso se encuentra la sanidad de un paralítico, el cual pues no podía entrar porque la multitud estaba tanta alrededor de la casa. Bueno, de hecho, él se había alejado por unos días. Recuérdense que empezó a correr la fama y la gente que no entendía esto empezaba a tener rencor, empezaba a sentir celos y envidia y querían entonces matarlo. Tal vez en este momento no se ve en la palabra ese deseo de Dios contra él, pero sí empezaba a crearse eso en la gente y él no quería que eso sucediera todavía. Él lo que quería era seguir predicando el evangelio al pueblo judío. Entonces él se apartó por un tiempo, se escondió y luego apareció en una casa, y cuando supieron que andaban por ahí volvió la gente a amontonarse porque quería escucharle y quería ser sano. Pues un paralítico que quería ser sano no podía. Unos amigos de ellos de él lo tomaron y lo subieron por el techo, abrieron el techo y por ahí lo bajaron, y entonces pudo él llegar al medio donde estaba Jesucristo. Y entonces él, al ver, mire, porque la fe se mira, la fe tiene obras, se hacen cosas para mostrar nuestra fe, porque nuestra fe sin obras es muerta. Por tanto, el que hace conforme a la fe, esa fe se mira. Entonces dice que Dios vio la fe de estos hombres y le dijo al hombre: tus pecados son perdonados. Entonces ahí estaban unos fariseos escuchando y dijeron: ¿quién es este para pedirlo, perdón, para ofrecer perdón de pecados? Solamente Dios. Entonces él los escucha y les reprende y les dice
que Él es el Hijo del Hombre y Él tiene la potestad para perdonar los pecados. Le dice al paralítico que se levante y ande, y él entonces se va. Pero entonces la gente se asombraba y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto a alguien como Él. Luego vemos el llamamiento de Leví. Entonces él sigue en su camino y encuentra a este hombre, a Leví, que está, es uno de los que cobra los impuestos, y va a su casa, ¿verdad? Le dice: vamos a tu casa. Saludamos ahí a Rosalba Lara, que está en sintonía, de igual manera a Isabela Vera, muchos saludos, siempre están ahí con nosotros escuchando la palabra de Dios. Y entonces llega con Leví y va entonces a su casa, y estando en la casa de él, platicando, conversando sobre el evangelio, llegan unos escribas y le dicen a los discípulos: ¿por qué tu maestro se sienta con pecadores y publicanos? Eso está mal, les dice. Entonces Jesús, escuchándolo, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar judíos, sino a pecadores. Entonces vemos una vez más cómo Jesucristo empezaba a reprender ya en su encuentro con los escribas, con los fariseos, y cómo Él les empezaba a tener esos conflictos ya contra ellos. Al principio vimos cómo Él caminaba y la multitud lo seguía y eran sanos y la fama y glorificaban el nombre de Dios, pero ahora estamos ya viendo que hay gente que va a estar en contra de Él. Luego vemos en el versículo 18 la pregunta sobre el ayuno. Y los fariseos, una vez más, viendo que ellos y los que eran de Juan ayunaban y vieron que los discípulos de Jesús no ayunaban, le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Él les dijo: bueno, están con el esposo, y los que están con el esposo no ayunan, sino que tienen fiesta. Pero cuando el esposo no esté, entonces ayunarán. Diciendo en este caso que en un tiempo el Señor Jesucristo no iba a estar, y entonces se iba a ayunar. Hermosa la palabra del Señor, porque cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, no hay necesidad de otras cosas. Pero cuando Él está, Él llena todas las cosas en todos. Saludamos también ahí a Romy Reyes. Gracias por estar en sintonía. Que Dios te bendiga y gracias por estar escuchando la palabra de Dios. Y termina el capítulo 2 en este último segmento, en el versículo 23, hablando sobre los discípulos recogen espigas. Y un encuentro más. Mire, 4 encuentros con estas personas. Y en esta vez los discípulos están en el día de reposo, y mientras que van caminando recogen en el campo donde iban pasando unas espigas de trigo. Y entonces los que estaban ahí le dijeron, los fariseos que estaban ahí le dijeron: no es lícito que tus discípulos recojan espigas en el día de reposo. Y Él les contesta diciendo: ¿no se recuerdan acerca de David allá en Levítico 24, donde David pues entró al tabernáculo y tomó de los panes que habían ahí, que el mismo sacerdote le dio permiso, y Él comió y los que estaban con Él? Entonces Él les dice a ellos: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que nuestro día de reposo debería ser todos los días, y deberíamos sacar un momento, un día en la semana, para descansar y meditar en el Señor y compartir con tu familia y recuperar las fuerzas. Así que ese es el capítulo número 2, y mi versículo lo vamos a leer acá. Mi versículo se encuentra en el versículo número 10. Y ahí, como dice el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y yo, como aplico esto a mi vida por las 3P, recuerden que estamos encontrando del capítulo entero, encontramos un versículo el cual podemos aplicar a nuestras vidas a través de las 3P. Pidiendo en oración por Él, peleando con Él contra el enemigo y profetizando este versículo en nuestras vidas. Entonces yo pido en oración que sin temor pueda yo predicar a Jesucristo, porque es el único que puede perdonar pecados. Peleo contra Satanás, que tiene cautivos a las almas en sus pecados. Y profetizo que mi familia será salva y Dios perdonará sus pecados. Así aplico yo esto a mi vida, y yo sé que ustedes van a encontrar alguno que otro versículo en este capítulo que va a bendecir sus vidas. Así que, hermanos, gracias por sus likes, gracias por sus saludos, gracias por estar ahí en sintonía, gracias por compartir con nosotros. Es nuestro deseo poder juntos
crear este hábito de la lectura es importantísimo. No podemos dejar que la gente siga pasando día tras día llenándose de telenovelas, de música, de Netflix, de YouTube, de Facebook, de tantas cosas que hay a nuestro alrededor, y no es que sean malas, pero si ocupan el lugar de Dios, entonces vienen a ser malos, porque Dios quiere ser primero en tu vida. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas serán de bendición para nosotros. Y en este capítulo vemos cómo gente se levantaba en contra de Jesús, pero Jesús siempre los reprendió, porque Jesús venía con una mentalidad, con un propósito. Igualmente nosotros pongamos el propósito diario de leer la palabra de Dios y no dejemos que nadie se interponga en nuestra lectura bíblica todos los días. Así que usted saque ese momento y lea la palabra de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga, les guarde y que lo que hagan el día de hoy prospere. Y les recordamos a todos los que están aquí en el área de Connecticut que a las 7:30 empezamos nuestro servicio de búsqueda de Dios, nuestro servicio que hemos llamado Aposento, un tiempo para adorar a Dios, para estar en el altar en oración, 1 hora y media de búsqueda intensa, donde tenemos profecía y ministración, tenemos palabra, tenemos música. Mire, hermano, es un tiempo, un tabernáculo que levantamos al Señor para poderle adorar y que su presencia descienda y se goce con nosotros. Así que les invitamos. Estamos ubicados en el 870 de la Primera Avenida en West Haven, Connecticut. Estamos ahí desde las 7:30 esta noche. Así que trae tu petición, trae tu necesidad, porque queremos orar por ti. Que Dios les bendiga y gracias a todos ustedes por sus saludos. Feliz día.